Muy bien, pues vamos a iniciar con la predicación de domingo 5 de junio, llegando ya a la mitad del año 2022 y muy agradecidos con lo que está haciendo Dios en cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a Carlitos, a Mari, a Damaris, Elenita, Josecita, Alicia, Román, Luis, Betty, Dulce Mía, Gael, Laura y Angie y los que estén por ahí agregados, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y, y fíjense que eh, el tema del día de hoy tiene que ver un poco con el tema de la culpa. Y es, la verdad, bastante complejo hablar acerca del tema de la culpa, porque creo que todos sabemos lo que es la culpa. Y yo quiero, pues, no ahondar mucho en su etimología o en alguna situación como del diccionario, pero realmente la culpa es esa parte de la conciencia aquí en la psiquis que tiene esa facultad de recordarnos cosas. Y muchas veces, pues la mayoría de las veces la culpa es algo que nos lastima, es algo que nos daña. La culpa es como un verdugo, y este verdugo es de verdad, a nivel, este, cultural, o a nivel histórico, a nivel global, podría decirles que es como si fuera un tormento chino. Y realmente es que la culpa se vuelve un tormento chino, porque es algo que está ahí picándote, pegándote, lacerándote, pero no te mata. Es algo también importante de explicar y de decir respecto a la culpa. La culpa se produce en tu consciente y en tu subconsciente por algo que tú viste, algo que tú presenciaste, algo que tú participaste, pero que sabías en tu conciencia que algo que estaba sucediendo en ese momento no estaba bien, no estaba de ninguna manera bien. Y entonces, al verte tú involucrado o involucrada, pues se queda ese recordatorio y la voz de la conciencia, porque creo que la conciencia es uno, pero la conciencia es algo que yo les puedo decir que es algo del Espíritu de Dios, que Dios utiliza la conciencia para traernos a la memoria y redarguirnos, de decir: "Carlos, eso que hiciste estuvo mal, no tenías por qué haber regañado a esa persona, no tenías por qué haberle gritado, no tenías por qué haber escondido esa cosa". Y entonces, el Espíritu de Dios a mí me redarguye, y aquí en mi conciencia digo: "Sí es cierto, padre, creo que le he regado". Y, ¿y qué es lo que se tiene que hacer? Pues, acercarnos, inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y hablar con el Padre, porque creo que todos hemos sentido esa conciencia que utiliza el Espíritu Santo para redarguirnos. ¿Y qué es redarguirnos? Pues esa parte como que nos hace sentir mal o también nos revela, nos abre los ojos de algo que hicimos que estuvo mal. Pero hay algo feo y hay algo gacho, como atrasito, como si fuera un espía. No es precisamente la conciencia, no es la memoria, es ahí un punto intermedio de la culpa. Algo, algo que te podría decir que es como si fuera un juez que te está lastimando. Y es algo muy peligroso. Entiendo que es en parte por esto que yo lo tengo que predicar a la iglesia. Es peligroso porque la culpa, escuchen esta parte, la culpa puede ser algo que, que Dios mismo
ya te ha perdonado, pero tú lo tienes presente. Dios ya te ha otorgado perdón de alguna situación, pero tú no te la quieres creer, pero tú todavía te sientes culpable. O también la culpa es algo muy horroroso y es algo muy terrible, porque la culpa a veces viene de eventos en los que tú no tienes responsabilidad, pero tú crees aquí en tu cabecita, crees que sí la tienes. Y imagínate una escena, por decir Mari y Luis, ¿no? Luis ya es un señor de 37 años, ya, ya ya Luis va de bajada, ya, ya ya está, pues si lo vemos positivamente, Luis está a la mitad de su vida, pensando en que va a vivir 80 años. Si Dios le permite, pues va a vivir 80 años y Luis ya está a la mitad de su vida. O sea, imagínense que, que las decisiones que Luis toma, pues Mari, por ser su mamá, cargue conciencia, cargue culpa de las decisiones que tome Luis, entendiendo pues que ya es un hombre adulto con credencial de lector, este, con barba y con vello en todas las partes de su cuerpo y, y que, y que ya incluso profesionalmente representa intereses particulares de la gente que lo contrata. Entonces, él todos los días toma decisiones sobre su vida, ajá, sobre su salud, sobre sus bienes, como su auto, su cuenta bancaria. Él toma decisiones sobre su espiritualidad, su, sobre su conciencia delante de Dios, sobre su presencia delante de Dios. Él toma decisiones de índole profesional. Él puede ser sobornado, es susceptible a ser sobornado, es susceptible también a participar de un engaño, de un mal manejo de la información. Entonces, imagínense que, que Luis le cobra a una persona el doble de lo que le tenía que haber cobrado. Le cobró 2,000 pesos y le tenía que haber cobrado 1,000. Imagínense que Mari carga esa en su conciencia de decir, ¿cómo es posible que Luis le haya cobrado 2,000 pesos? Si él le tenía que haber cobrado 1,000. Y en la noche Mari está pensando en eso constantemente y empieza a imaginarse, es que soy tan mala madre, es que soy una persona tan horrible que cría a un hijo que en lugar de cobrar 1,000 pesos, cobra 2,000 pesos. ¿Se les haría sano una mujer así? ¿Se les haría sano tener un nivel de conciencia y de eh, culpa? Pues de ninguna manera. Mari no puede ser responsable de que Luis haya manejado y tenía mucho sueño y irresponsablemente así se fue y pasa por un bache y se le poncha una llanta y rompe un rin. Imagínense que Mari en las noches está, Dios, pero es que yo tenía que haberme desvelado por él, yo tenía que haber leído las demandas por él para que él descansara y no se rompiera su rin ni su llanta. ¿Sería sano? ¿Esa culpa es correcta? Yo estoy poniendo ejemplos, quizás burdos, absurdos, pero entremos en conciencia de que alrededor de nuestro círculo cercano de influencia hay un número de personas que toman decisiones por sí mismas. Yo no puedo cargar culpa por las decisiones de Alicia, no puedo, tampoco sería sano. Yo le digo al padre, pues
oro por ella y le digo al Padre, guárdala, cuídala, dale sabiduría. Pero si Alicia decide engañar a Román, pues imagínense que yo me la pase culpando. ¿Cómo es posible que Alicia haya abierto las puertas de su corazón a otro hombre? No puedo. Son decisiones de Alicia. Entonces, creo que hemos expuesto esta parte de la conciencia y de la culpa. La conciencia creo que es una parte importante de la memoria, de la psiquis, del alma del ser humano, en donde el Espíritu de Dios utiliza para redarguirnos y hacernos conciencia de las cosas que hemos hecho mal para enderezar nuestro camino, para pedir perdón por nuestras fallas, por nuestras culpas. Pienso por otro lado que el pecado, incluso el enemigo de nuestras almas, Satanás mismo, podría utilizar la culpa para que nosotros no tengamos una vida feliz, no vivamos plenamente. Ahora, por último, quiero decir, no me quiero quedar con esta parte de la culpa es algo que la gente utiliza para someter a alguien. Es algo muy fuerte lo que les voy a decir. Y yo sé que muchos de ustedes tienen este nivel de conciencia. Pero hoy quiero decirlo porque también hay jóvenes. Y hay jóvenes y posiblemente me estén escuchando niños. Veo aquí a Dulce conectada. Veo a Gael. Veo a Angie. Posiblemente esté Fernando. Esté Naomi. Y quiero decirles una cosa. Miren, pensando en los niños. Cuando un grupo de niños está jugando, imagínense que uno de estos niños patea la pelota y rompe una maceta de mamá, de la tía, de donde fueron de visita, lo rompe. Ningún adulto se da cuenta, pero este pequeño grupo de niños sí se da cuenta de que el culpable fue Carlitos. Y entonces puede ser que uno de los niños le dice a Carlitos, mira Carlitos, no nos hagamos tontos, sabemos que tú rompiste la maceta, pero mi silencio te va a costar, mi silencio te va a costar. Tú me tienes que regalar todas tus canicas. Y si tú me regalas tus canicas, mira, y entonces tú tienes en tu conciencia que tú eres culpable. Y entonces este acusador te somete porque encuentra en ti culpa. Y, y esto es a nivel de los niños. Vámonos a algo más fuerte. Vayamos, vayamos entrando en, en reflexión. Entre familia puede haber un uso de la culpa. Entre un equipo de mamá e hijo contra papá. De decir que la mamá manipule una verdad y diga, yo no le voy a decir a tu papá que reprobaste el semestre, no le voy a decir, pero tú vas a hacer esto, pero tú vas a hacer aquello. Y ahorita es importante, ojalá y una mamá dijera, pero es que no está mal que los niños laven el patio o laven el baño o hagan que hacer en su casa. No, no está mal. Lo que está mal es manipular la culpa para eso. Eso es lo que yo repruebo. Y eso es lo que estoy señalando esta noche. La culpa puede ser utilizada por un esposo o una esposa. Desgraciada, desgraciado, tú me engañaste. Nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Pero ahora yo te voy a engañar. Y si tú rajas, yo rajo. Y si tú dices, yo digo. Y si tú vas, yo también voy.
entre compañeros de trabajo. Tú, tú puedes estar viendo delante de tus ojos que tu compañero está robando. Y puede ser que le digas a tu compañero, oye, te voy a acusar te robaste el paquete de plumas y que por eso no hay, porque tú te lo robaste. Imagínate que tu compañero se voltea y te dice, ah, sí, pues si tú rajas de eso, yo voy a acusarte de que tú le pegaste al carro, de que tú también te robaste aquel trapo, de que tú echaste a perder esa televisión, de que tú perdiste tanto dinero. Es decir, yo quiero, por favor, familia, que tengan mucho cuidado, pero de verdad mucho cuidado con esa gente maldita que, que manipula a través de la culpa. Y de verdad es algo muy fuerte. Y tengan mucho cuidado, padres de familia, porque en las escuelas se da mucho esas situaciones, bueno, en todos los estratos. ¿Cómo podría ser en una escuela? Pues hay unos maestros tan desgraciados que manipulan las calificaciones de un niño o de una niña para abusar de ellos. La culpa. ¿Por qué un niño busca un 10? Aquí es algo bien importante. Analicen esto que les voy a decir. ¿Por qué un niño le es tan importante sacar un 10? Porque para los padres de familia, ajá, cuando sacan un 10, el niño es excelente, es amado, incluso hasta les dan un regalito. Pero cuando el niño no saca un 10 es rechazado, es sesgado, es aislado, es repudiado, regañado, incluso hasta le pegan. A veces la presión de la familia llega a ser tan pesada que obliga a los niños y a los jóvenes a buscar alternativas para encontrar un número, no una calificación que represente su conocimiento, no, quieren un número. Y aquí esto es importante porque un número no define la calidad del entendimiento, el raciocinio y los elementos que se absorben en el tiempo de la escuela, en el tiempo de estar ahí en el salón de clases. Es que nosotros mismos como adultos podríamos estar empujando a niños, a jóvenes, a familia, a que se sometan a alguien por temas de culpa. Así es que la culpa es un tema muy profundo de analizar, pero cerremos esta gran introducción teniendo muy en cuenta cualquier persona que utilice algo de tu pasado o algo de tu conducta para amenazarte, menospreciarte, para hacerte sentir menos, para ofenderte y que a través de la culpa te calle, esa persona no te ama. Y yo te pido de verdad en el amor de Dios, aléjate de ese tipo de personas. Aléjate. Ale- Aléjate de ese esposo. Híjole, seamos muy sabios. Hay mujeres que nunca han sido valoradas por su esposo. Y porque pasan muchas cosas en un matrimonio. Pero si tú volteas a ver la obra de Jesús, si tú logras voltear a ver la obra de Jesús, tú puedes predicarle a cualquier mujer que no depende de la voz de un hombre para encontrar su valor, su riqueza, su valía. Y tienes que tener cuidado, de verdad. A veces hay que prender las alertas, las alarmas de un esposo, de una esposa. Las alertas y las alarmas
de un hermano o una hermana. Padres de familia, tengan cuidado de ese hijo que te amenaza con revelar tu pasado. Ese hijo que no escucha un consejo por decirte, tú eres peor. Cuidado, cuidado. Porque Jesús está completamente en contra de la manipulación de la culpa. Pero ¿de dónde saca esto el Carlos? Aleluya. Ahorita vamos a abordar este tema. Cuidémonos de la culpa y cuidemos a los que nos rodean. Podemos redarguir, nosotros también podemos confrontar a las personas, pero no seamos de esos hombres o mujeres que constantemente traen cosas del pasado al presente para golpear el ánimo de las personas. Eh, Aparte de que no es de Dios, eso es bajísimo y asqueroso. ¿Listos? Va. Pues les voy a poner una pequeña presentación que he hecho para esto, pero les agrade, les guste, pronto, los rete y se lleven algo muy práctico. ¿Va? Venga. A ver, vamos a hacerlo grande. Ya lo van a empezar a ver ahí en sus pantallas. ¿Listo? Abramos nuestra Biblia entonces en el libro El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Pero para esta primera parte vamos a leer del 1 al 8. Se va a poner loco, así es que yo les sugiero que abran su Biblia, porque más de uno va a decir, ¿eso dice la Biblia? Por supuesto, pero por supuesto, porque no ha habido una sola predicación desde que Dios me permite predicar. Desde que Dios me permite predicar, desde a los 12 años, Dios me ha permitido subirme a púlpitos para predicar y le doy gracias. Y nunca me he subido a predicar ni una sola vez sin tener una base bíblica. Es que abran sus Biblias porque esto se va a poner muy rudo. Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Lo leo en traducción al lenguaje actual. Versículo 2 dice, al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. Jesús no estaba en el templo, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Fíjense qué interesante. Jesús estaba cerca del templo. Estoy seguro que no estaba dentro, estaba fuera del templo. La gente se acercó, ajá, y él se sentó para enseñarles. Jesús enseñaba sentadito ahí. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Aquí es importante, empiezan a aparecer los personajes de la Biblia, los fariseos y los maestros de la ley. Estos maestros de la ley y los fariseos son dos grupos, sí. Son distintos, sí. Tienen funciones distintas, sí. Los maestros de la ley, como su nombre los dice, es gente muy estudiada, son rabinos, son maestros que enseñaban en las sinagogas. Y los fariseos, pues es un grupo de religiosos que les encantaba diezmar y también les encantaba orar en las esquinas de las calles y lo hacían en voz alta para que todo mundo se diera cuenta de qué bonito oraban y todo mundo se diera cuenta que oraban en la mañana, en la tarde y en la noche y también ayunaban y cuando ayunaban pues no se lavaban los dientes, no se peinaban, no se cambiaban de ropa
Entonces, era muy evidente, ¿no? Como si el ayuno fuera un tema de sufrir, de falta de higiene, de cosas así. Entonces, los fariseos también era un grupo que a Jesús pues no les gustaba, a Jesús no le gustaba este tipo de personas, porque eran hombres que se dedicaban a ser muy vigilantes como de las tradiciones. Para los fariseos eran más importantes las tradiciones que la experiencia con Dios mismo. Entonces, estamos hablando de gente religiosa que sinceramente nada más estaba buscando cómo joder al prójimo. Entonces los maestros de dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo. En otras palabras, pues la cacharon con las manos en la masa. ¿Cómo la cacharon? Pues váyanse ustedes a saber. Yo tengo algunas teorías. Esta parte de estas teorías no se las voy a decir, pero conociendo a estos hombres con algún contexto que ustedes mismos también ya habrán leído, pues eran gente que estaba en todo menos en sus vidas. Es decir, era para ellos muy morboso estar vigilando la vida de las otras personas en lugar de estar vigilando su propia. Es que pues ven a esta mujer que efectivamente ha pecado. La toman, ajá, dice, y pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús. Es decir, sabían que ella había pecado. Ahora, recordemos algo, un contexto cultural y social muy importante para este momento. Jesús está bajo la ley. Este tiempo de Jesús, aunque estamos hablando de los evangelios, Jesús está actuando en cumplimiento de la ley. Y creo que todos tenemos plena conciencia de lo que nos habla Éxodo, Levítico y Deuteronomio respecto a qué se tiene que hacer con una mujer o con un hombre que ha engañado, que ha tenido relaciones sexuales con alguien que no es su esposa. Y le dijeron a Jesús, maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. Fíjense muy bien, la Biblia narra que primero dicen pecado y luego adulterio. ¿Por qué? Porque hacen referencia al mandamiento. Es decir, ha pecado, pero posiblemente se arriesgaban a que Jesús les dijera, y sí, ok, pecó, pero ¿de qué pecado están hablando? Y para esto, ellos o la Biblia tiene esa precaución de ponerle nombre al pecado. Esto es importante para lo que viene. Ha cometido un pecado de adulterio. Pudo haber sido un pecado de robo, un pecado de murmuración. Pero no, aquí es un pecado de adulterio, versículo 5. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres les matemos a pedradas. Yo les preguntaría, ¿están mintiendo o están diciendo la verdad? No, están diciendo la verdad, porque es la ley. Y le preguntan aquí una pregunta muy interesante, ¿tú qué opinas? Recordemos un poco, Jesús está sentado enseñándole a la gente que ya estaba ahí, pero estos cuates llegaron y llevaban al templo a la mujer y entonces ven la manera de estar moliendo la vida de la mujer y estar moliendo a Jesús. Versículo 6, esto es muy revelador porque dice, ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa, no a la mujer, obvio, a Jesús. Si él respondía mal, podrían acusarlo.
Pero fíjense qué hermoso. Aquí empieza un tema profundo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Es decir, pareciera que no los peló, pareciera que los ignoró, pareciera que Jesús no quería engancharse con el problema de esta mujer y con sus acusadores, con estos supuestos maestros de la ley, con estos fariseos. Jesús se inclina su rostro, pero no como un acto de reverencia. Jesús inclina su rostro hacia tierra, porque él está sentado, recordemos que él está sentado, y empieza a escribir con su dedo en el suelo. Versículo 7. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, imagínense qué preguntas le hacían. Jesús, ¿y tú qué harías? Jesús, ¿tú la perdonarías? Jesús, ¿tú con qué piedra la matarías? ¿Con una piedra de tezontle, con una piedra de volcán, con una piedra de grava? O sea, imagínense qué de preguntas le hacían a Jesús. Preguntas inteligentes, sanas, tontas y muy mensas. Pero Jesús, fíjense, sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, ya de pie, Jesús se levantó y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Les da una sentencia súper dura. Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera. Imagínense que ya todo el mundo estaba con su piedra, listos para hacer pagar a esta mujer con su vida su pecado. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Aleluya. Voy a quitar por un poquito esto para regresar a la sala general y preguntarles a ustedes, estén imaginando esta escena, este escenario, en donde Jesús está escribiendo en la tierra. Quiero preguntarle a Mari, a Elenita, a José, a Alicia, a Gael, a Betty, a Big Betty, a, a Gustavo, a Londra, a Angie, a Suri, a Fer, a Dulce, a Orte. Yo quiero preguntarles, ¿alguna vez se han preguntado qué escribía Jesús en la tierra? Jesús estaba escribiendo en la tierra. Llegaron, acusan a la mujer. Jesús sabe, pues, quiénes son los acusadores. Estos pseudo fieles a Dios, y sabe que también están esperando que Jesús se equivoque, que dé una mala contestación. Pero la Biblia lo dice en dos momentos, así es que de verdad se los prometo, yo quisiera dejarlo de lado, pero no puedo porque cuando la Biblia dice dos veces una cosa, nosotros tenemos que indagar y preguntar muchas veces, ¿por qué nos lo dice tantas? Así es que les pregunto a ustedes, ¿qué se imaginan que Jesús estaba escribiendo? ¿Por qué la Biblia se toma ese, ese permiso tan fuerte para dejarnos escrito que Jesús estaba escribiendo? Y sobre todo esta parte importante, que antes de ponerse a escribir la segunda vez, Jesús les dice, y si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se vuelve a poner a escribir. ¿Qué dicen?
Bueno, podría ser, o sea, yo no me lo había preguntado, pero ahorita que lo comentas, podría ser parte de algo de las escrituras. Ajá, pero ¿cómo qué? El pecado que cometió, ¿no? ¿El pecado que cometió quién? La mujer adúltera. ¿Cómo por qué escribiría el pecado de la mujer adúltera? Pues, pues como lo escribió en la tierra, bueno, él está escribiendo en la tierra y cuando termina, él les vuelve a preguntar que tire la primera piedra el que no haya pecado, haciendo referencia a que si no han pecado, pues que se la avienten, ¿no? O sea, que la Ujú, agarren a pedradas. Y cuando él lo escribió es como para borrar su pecado de ella, ujú, digamos, porque lo escribió en la tierra y pues no sé, que con el aire se iba a borrar su pecado, algo así. Bueno, es lo que yo entendí. está bueno, me gusta tu teoría. ¿Alguien más? ¿Qué se imaginan que Jesús estaba escribiendo? Y esto es bien importante porque la Biblia no lo dice. No quiero que se vayan con la idea de que yo sé que, que escribió. No, no lo dice la Biblia. Hay cosas que podríamos someter y sujetar al contexto de quién es Dios, del Antiguo Testamento, etcétera. Pero es una pregunta muy abierta. ¿Qué se imaginan que estaba escribiendo? Porque en realidad la Biblia no lo dice. Bueno, a mí se me viene ahorita a la mente cuando la palabra dice que Jesús conocía los corazones y los pensamientos de todos los hombres. Entonces, de igual forma, lo que estaba escribiendo era lo que, o sea, era específicamente una declaración o decreto de lo que pues, se podía hacer en este caso del hecho del perdón, y aparte de eso se me viene a la mente el hecho de que, o sea, Jesús también hablaba de encontrar esa relación con Dios sabiendo quién es Él, ¿no? El perdón de pecados y no volverlo a hacer. Es por eso que luego se lo menciona a ella, ¿no? ¿Quién es, quién está, o sea, quién te acusa cuando se va, ¿no? ¿Quién te acusa? Y no, y pues no hay nadie, y dice, nadie, Señor, o sea, pues entonces vete, eres libre, pero no vuelvas a pecar, ¿no? No sé. Pues Alicia ya se fue hasta los otros versículos que no habíamos mencionado, pero bueno, me gusta esa teoría. ¿Quién más? ¿A poco nunca le estaba brincado? Sí, ahora que leemos más la Biblia, nos brinca, ¿no? Cosas que como que ya habíamos leído, pero dices, ay, señor, esto nunca lo había leído. A ver, Big Betty y luego Mari. Ah, no, Mari, porque Big Betty todavía no abre el micro. Adelante. Bueno, cuando yo leí esta parte, la verdad, yo me acordé de mi abuela. No tiene nada que ver, pero mi abuela cuando visitaba a sus comadres, a sus parientas, se sentaba en pequeños bancos. Y por razones y circunstancias, no lo sé. Antes las casitas no eran como ahora de loseta y piso, eran de tierrita. Y la abuelita, por alguna razón, no sé si estaba tirado por ahí una ramita, no sé por qué la comadre y ella involuntariamente eh, movían la parte donde estaban con la ramita o con el dedo, solo al azar, sin escribir nada. Pero en esto, pues no sé, tal vez Jesús solo llamó la atención
y el silencio. Entonces, ¿Está bien? solo llamó la atención y su silencio decía más, porque exactamente él conocía la conciencia o conocía la mente de los pensamientos de las personas que le estaban rodeando. Mm, muy bien. ¿Alguien más? ¿El último, la última? ¿Qué podría haber escrito Jesús con su dedo? En cuanto a escritura, solamente hay dos personas que escriben con el dedo. Dios, Jehová en el Antiguo Testamento, y Jesús. Sus mandamientos. Sí, Mari, gracias. Ya participaste. Te estamos esperando el último o la última. ¿Quién más? Necesitamos ideas frescas. Ok, bueno. A ver, vamos a otra vez allá, a la pantalla. No vuelvas a pecar. Versículo 6. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo a todos: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Jesús no hacía nada, de verdad, nada sin saber el corazón. Pero no solamente el corazón, porque a veces es muy subjetivo decir corazón. Jesús sabía la vida de las personas que estaban a su alrededor. Jesús tenía un nivel profético no inalcanzable, porque déjenme decirles a todos los que me están escuchando que Dios nos ha llamado a tener y hacer este tipo de cosas y aún mayores. Pero fíjense la expresión: si alguno de ustedes. Jesús ya sabía que ninguno era una persona digna de tirarla. Y él, siendo digno de tirar la primera piedra, no lo hace. Si alguno de ustedes nunca ha pecado, ¿qué le está diciendo Jesús en esta pequeña frase? No se hagan tontos, hagan memoria. Y aquí es algo importante. Aquí es algo súper importante. Cuando eh, el pecado, cuando Satanás, cuando la gente mala trae tu falla delante de ti, siempre va a ser para hacerte daño. Siempre, 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 siempre. Cuando alguien manipula algo de tu pasado, siempre va a ser para hacerte mal. Nunca, 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 nunca va a ser para hacer. A diferencia de Dios. Por eso, iglesia, quiero invitarte a algo bien importante. Que permitas que el Espíritu de Dios hable en lo profundo de ti. A lo mejor eres una mujer o un hombre o un joven que eres tan terco como estos fariseos que han pecado, pero que no están dispuestos a confesarlo. Porque si lo hicieran, sabrían que ellos también tendrían que morir. Jesús les hace un último recordatorio. Si alguno de ustedes nunca ha pecado, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera.
La verdad es que los acusadores se sientan en el banquillo del juez como si tuvieran el corazón limpio, las manos limpias y la conciencia pura. Como si no fueran humanos que en algún momento han fallado. Y yo quiero decirles con todo mi corazón, no es lo que dice la Biblia. Solo que de muchas teorías que yo estuve buscando, viendo, leyendo y también yo imaginándome, esto es lo que en parte me gustó. Yo creo que Jesús, como ya sabía que venía, y yo lo vuelvo a decir porque esto se queda grabado y lo subimos a redes, pero esto es importante, no lo dice la Biblia. Esta es una idea que yo quiero compartirle y que de esto tomemos lo bueno y desechemos, ¿sí? Jesús empezó a escribir. ¿Qué estaba escribiendo en la primera vez? No sabemos. Y en la segunda vez no sabemos. Pero yo me imagino que iba por algo así. Lo primero que estaba escribiendo eran los pecados. Robar los tesoros del templo. Adulterar con la mujer de tu hermano. Perjurio o levantar falsas acusaciones en contra de tu propia madre. Golpear a tu propio padre. Cometer sodomía. Adorar a ídolos. A ver, no estoy diciendo que esto es lo que Jesús estaba escribiendo. Estoy diciendo que esto es lo que yo puedo imaginar. Tampoco estoy diciendo, ay, el Espíritu de Dios me reveló en un sueño. No, para que no entremos en controversia. Y entonces Jesús está escribiendo esto, pero es interesante porque pese a que están los pecados ahí, que se pueden identificar, o sea, yo puedo ver aquí los pecados y yo puedo decir, Dios, pues y a lo mejor una vez me robé los tesoros del templo, pero no he adulterado con la mujer de mi hermano, pero no he golpeado a mi padre, pero no he cometido sodomía. Y no sé cuántos le vayan a la América, pudiera ser, no sé, cada quien. Y adorar ídolos, pues aquí hay mucho ex católico, ¿no? Que en tu momento adoró a muchos ídolos. Ahora que si ya eres cristiano y aún sigues adorando a los ídolos, y aquí es interesante, ¿no? Ya hemos hablado de esta parte, pero recordemos que hay ídolos viejos y ídolos nuevos. Y tenemos unos ídolos llamados smartphone, que bueno, esos son verdaderos ídolos. Ídolos modernos. Entonces pienso que estaba esta lista. Y de todas maneras, la gente le seguía preguntando a Jesús si iba a castigar a esta mujer. Y como la gente no le contestaba, entonces dijo Jesús, bueno, pues entonces el que esté libre de pecados que arroje la primera piedra. Y la segunda vez que Jesús se siente a escribir, entonces, ¿qué creen? Es a poner nombre. Carlos, no te olvides que has robado tesoro en el templo. Luis, no te olvides que has cometido adulterio con la mujer de tu hermano. José, no te olvides que has cometido perjurio en contra de tu propio. Gael, no te olvides que has golpeado a tu propio padre. Román, no te olvides que has cometido sodomía. Elenita, no te olvides que has adorado a ídolos. Y puse nombres que aguantan vara. Eh, pero esta parte es interesante. Porque hay algo. La gente no se detiene.
Estos acusadores quieren llegar hasta ver morir a esta mujer. Pero cuando ya ves tu nombre, cuando ya ves tu nombre y cuando realmente sabes que lo has hecho, tú dejas de pensar en la mujer adúltera y empiezas a preocuparte. Cuando ves que has fallado, cuando ves que hay alguien tan puro y tan perfecto que no te está correteando con una piedra, pero sí quiere que hagas conciencia de que la culpa no salva a la gente. La culpa no produce fe en la gente. La culpa no es el camino para producir transformación en la gente. Es el amor. Es el amor. Hay algo que sucede en ese instante. Versículo 9. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos. Imagínense que en la lista, ahí en la que estaba escribiendo Jesús, empezara con los más aguerridos, ¿no? Esos viejitos que querían sangre de la mujer, que querían verla morir siendo apedreada, que a lo mejor esta gente, estos viejitos, ya hasta tenían piedras afiladas, tenían una colección de piedras, primero piedras pesadas y luego piedras ligeras. O sea, ellos se han vuelto expertos en lapidación, porque así se llama este acto de matar a la gente a pedradas, lapidarlas. Y estos viejos, dice, al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Y aquí viene algo muy hermoso. Entonces Jesús puso de pie nuevamente y le dijo, mujer, los que te trajeron se han ido. Tus acusadores, los que te cacharon, los que te vieron, los que han manipulado la verdad, los que te han acusado, los que todos los días quieren poner culpa en ti, los que te han menospreciado, los que te han traído para ser juzgada, los que te querían matar, se han ido. Y en signos de admiración, Jesús dice, nadie te ha condenado, nadie te ha condenado, nadie te ha condenado. A lo mejor sentía el corazón de la mujer de pensar, híjole, estoy ante el maestro. Estoy ante el maestro. Ella respondió, así es, Señor. Nadie me ha condenado. Fíjense qué fuerte. Utiliza la palabra condenación. Es decir, que hay un nivel de conciencia. Hay un nivel de conciencia que se llama culpa, que nos condena. Y el único que pudo haberla condenado le dijo, tampoco yo te condeno. Y ese tampoco yo te condeno a mí me hace sentir profundamente que conociendo Jesús la verdad de la vida de esta mujer, le dijo, en otras palabras, y pese a lo que yo sé de ti, tampoco te condeno. Punto. Puedes irte, toma, pero no vuelvas. Pero no vuelvas.
no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Me encanta mucho pensar en esta idea que Alondra nos expresa. Jesús sabía que al escribir en tierra, cualquier pecado o cualquier nombre de persona podía ser borrado con el aire, con la lluvia o simplemente con el tiempo. No era un grabado en piedra, sino era un grabado temporal. Esto es importante porque estamos hablando de cuando Dios nos redarguye, es distinta la manera. Dios nos redarguye pensando en que a Él no le gusta vernos en un estado de error, de pecado, y que Él necesita que vayamos al arrepentimiento para poder volver a nuestro estado original sin pecado. Ni yo te condeno. Puedes irte, pero no peques más. A mí me encanta pensar que sobre todas las cosas Jesús nos conoce en perfección. Te conoce, Angie. Te conoce, Alondra. Te conoce, Elenita. Te conoce, Hortensia. Dulce, también a ti. Betty, también a ti. Carlitos, Mari, Luis, Gael y todos los que me están escuchando, Alicia, Román. Dios te conoce. Y quiero terminar esta predicación pidiéndote dos favores. Uno, por favor, nunca, nunca más, porque posiblemente aquí hayamos incurrido en utilizar algún hecho, algún evento para manipular en culpa a una persona. Lo hemos hecho, nunca más lo vamos a hacer. Y dos, si hay algo que exista en la voz de la culpa, el día de hoy quiero invitarte a pedir perdón para que tú vuelvas a estar en el estado en el que Dios puede utilizar tu vida para llevar libertad a los cautivos, para llevar salud a los enfermos, para liberar de demonios a los que están cautivos, para bautizarlos, para anunciar buenas nuevas. No hay manera que Dios nos pueda utilizar si nos está utilizando una voz de culpa. ¿Has pedido perdón? ¿Has pedido perdón a Jesús? Pues entonces te tengo buenas noticias. El pecado ha sido expuesto con la única persona que tenía el poder y tiene el poder. Y es que ese pecado, Satanás ya no lo puede utilizar para llenar tu oído y tu corazón de culpa. No vivas con culpas, ni del pasado, ni de culpas que no son tuyas, ni de culpas que el enemigo está encantado de que tú las creas. Hoy quiero decir que la culpa nunca va a ser utilizada. Te puede redarguir y recuerda que es como cuando Jesús escribe en la tierra. No escribe para que se quede grabado en la memoria de la gente, grabado en un lugar, en un archivo, no. Solo para recordarte que también tú has recibido perdón por tus pecados. Y cuando estés delante de alguien, sabes que ha cometido un pecado, no seas juez, ni te pongas en una posición de juez. Por el contrario, que el amor del perdón
que Dios ya puso en tu corazón, que ese sea el perdón que tú utilices para abrazar a Él y decirle, mereces una segunda oportunidad. No te vayas hoy de esta reunión sin tener plena conciencia de decir, yo merezco una segunda. Mi Padre me perdona. Muchas veces no tocamos parte de estos temas pensando que van en contra de nuestra doctrina y pudiera ser algo susceptible de pensar, sobre todo los más experimentados como Alicia, Mari, Elenita, eh, que tienen mucho más manejo de palabra de justicia. Pero no estoy hablando de que no entendamos el perdón de Dios es absoluto. No, sino que algún acto de nuestra vida pudiera ser manipulado por nuestro enemigo, por el enemigo de nuestra salud, para no cumplir nuestro propósito y de Satanás no puede tener ninguna arma sobre ti. Es ilegal para mí. Y la única manera de que tu vida pueda prosperar y prosperar y prosperar y prosperar es de que Satanás no pueda y no tenga de dónde agarrar. Culpa, puerta que le abre al enemigo para tener dominio sobre nosotros. Tú no puedes tener culpa. Tú tienes que ir a donde está Jesús y decirle, tú que lo conoces, perdona. ¿Sabes qué te va a decir Jesús? Yo sé lo que te va a decir. Te va a decir, ve, nadie te ha condenado, pero no peques más. Vete y no peques más. Oramos. Puede ser una oración especial. No, no quiero que sientas que asumo que has pecado. No, ni te sientas ofendido por esta oración. No, pero sí puedo sentir en mi corazón que hay gente que vive con culpa y no, ni yo, es decir, ni el pastor, ni nadie tiene el derecho de acercarse contigo a través de la culpa y menos para ministrarte. Así es que si hoy el Espíritu de Dios trae a tu cabeza o a tu corazón, trae un momento en el cual como que es una espinita que no te deja tener una comunión plena con Dios, pues es justamente este momento que tienes que aprovechar para decirle, papá, perdóname, perdóname, y reconozco mi pecado. No permito que el enemigo tenga poder y legalidad sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tus finanzas, sobre tu dinero, sobre tu prosperidad, sobre tu futuro. No, no lo permitas. Porque cuando estés delante de Jesús, Él va a hacer que todos tus enemigos, todos los que te perseguían, se vayan. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti. Nos presentamos delante de ti. No nos ha traído ni los fariseos, ni los maestros. Venimos como tus hijos, como un hijo
que, que se siente avergonzado por la mirada de papá. Como cuando papá espera mucho de nosotros. Y a veces, por más que nos esforzamos, no logramos la meta o el objetivo. Y no queremos voltear a ver a papá. Porque sabemos que hemos fallado. Y hoy, papá, en el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón. Todos los niveles de conciencia y de subconsciencia los abrimos delante de ti. Y te pido que tu espíritu revele a cada corazón ese lugar, ese tiempo, esa acción que les está estorbando en sus vidas, que no nos permite en algún momento tener un tiempo así, ligero, liviano, de comunicación. Puede ser un elemento del pasado, puede ser un elemento de la niñez o de la juventud, puede ser un elemento lejano, pero que permanece, que está ahí y que es como un acusador que nos dice, tú no puedes estar bien con Dios por hacer esto o por haber hecho esto. Y hoy en el nombre de Jesús, acusador, te digo que tú no tienes poder sobre nosotros, porque en este momento estamos delante del Espíritu de Dios. Y en este momento Jesús mismo intercede por nosotros delante del Padre. Y nos presenta. Jesús, perdónanos si nosotros hemos fallado, si hemos pecado, si en algo no hemos entendido, creído que tu obra es perfecta y que tú has puesto todo para que cumplamos propósito. Pero hoy vale más quedar bien delante de ti, no delante de los hombres, quedar bien delante de ti y decirte, papá, tuyo soy, tuyo he sido y tuyo seré para el resto de mi vida. Pongo en tus manos lo que soy y lo que sé. Y arrojo mis coronas delante de ti. Y reconozco que no soy nada sin ti. Te amamos, papá. Te amamos. Y nuestra razón de ser eres tú, tu plan y tu propósito. Gracias por ser nuestro y por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y